¿Sabes cuál fue el telegrama que cambió el rumbo de la Primera Guerra Mundial? ¿O por qué la bicicleta se convirtió en un símbolo de libertad femenina? Si no lo sabes, quédate y descubre 10 datos históricos que quizás no sabías. Número 1. El telegrama Zimmermann. En enero de 1917, Arthur Zimmermann, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, envió un telegrama cifrado a su embajador en México. La propuesta era ambiciosa. Si Estados Unidos entraba en la Primera Guerra Mundial, México debía atacar a su vecino del norte. A cambio, Alemania prometía devolverle los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona, perdidos décadas antes en la guerra con Estados Unidos. Pero el plan se vino abajo cuando el mensaje fue interceptado y descifrado por los británicos, quienes no tardaron en entregarlo a Washington. Cuando la noticia llegó a la prensa, la indignación sacudió al pueblo estadounidense. Hasta entonces, el país había mantenido una postura neutral, pero el telegrama cambió todo. Apenas 3 meses después, Estados Unidos declaraba la guerra a Alemania. Así, lo que debía ser una jugada maestra se convirtió en uno de los mayores errores diplomáticos de la historia, cambiando el rumbo de la guerra. Número 2. El año sin verano. Imagina que un día el cielo se oscurece, la temperatura desciende y el verano desaparece por completo. Eso fue exactamente lo que sucedió tras la devastadora erupción del volcán Tambora en 1815 en la isla de Sumbawa, Indonesia. La explosión fue tan colosal que se escuchó a más de 2000 kilómetros de distancia y expulsó una nube de cenizas que cubrió el planeta, reduciendo la intensidad de la luz solar durante meses. El resultado fue un desastre climático sin precedentes. 1816 pasó a la historia como el año sin verano. Las cosechas fracasaron, los precios de los alimentos se dispararon y el frío extremo desató hambrunas y revueltas en Europa y América del Norte. Este fenómeno demostró el impacto que un desastre natural puede tener en el equilibrio mundial, alterando vidas y economías a gran escala. Número 3. Del odio al amor. Construida para la Exposición Universal de 1889, la Torre Eiffel fue inicialmente recibida con críticas feroces por parte de los parisinos, quienes consideraban una monstruosidad metálica que desfiguraba la ciudad. Diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel, la estructura debía ser desmontada 20 años después del evento. Sin embargo, su destino cambió gracias a un inesperado giro tecnológico: la invención de la radio. Durante la Primera Guerra Mundial, la torre se utilizó como una antena de comunicaciones estratégicas para interceptar mensajes alemanes, demostrando su utilidad militar. Esto la salvó de ser vendida como chatarra. Con el tiempo, la Torre Eiffel se transformó en el emblema indiscutible de París y en uno de los monumentos más visitados del mundo. Número 4. El robo de la Mona Lisa. En 1911, el Louvre se convirtió en el escenario de uno de los robos más osados de la historia del arte. La Mona Lisa, la enigmática obra maestra de Leonardo da Vinci, desapareció del museo sin dejar rastro. Vincenzo Perugia, un obrero italiano que había trabajado en el lugar, fue el autor del audaz plan. Su motivación: devolver la pintura a Italia, pues consideraba que los franceses la habían robado durante el periodo napoleónico. Perugia escondió el cuadro en un baúl durante 2 años. Mientras la ausencia de la Gioconda generaba un escándalo internacional, incluso el pintor Pablo Picasso fue interrogado como sospechoso. Finalmente, Perugia intentó vender la pintura a un comerciante de arte en Florencia, quien denunció el hecho a las autoridades, lo que lo llevó a su arresto y al regreso triunfal de la Mona Lisa a París. Su secuestro no solo aumentó su fama, sino que la convirtió en el cuadro más vigilado y admirado del mundo. Número 5. ¿Guerra contra quién? Calígula, conocido por ser uno de los emperadores más extravagantes y tiránicos de Roma, protagonizó un episodio tan absurdo que quedó grabado en la historia. Durante su reinado, en un arrebato de locura o quizás en un intento teatral de demostrar su poder absoluto, ordenó a su ejército marchar hasta la costa del Mar del Norte para enfrentarse al dios Neptuno. Al llegar, en lugar de una batalla, les exigió que atacaran las olas con sus espadas y recolectaran conchas como trofeos de guerra. Esta peculiar orden dejó perplejos a los soldados, pero nadie se atrevió a desobedecer al impredecible emperador. Las crónicas romanas nunca se pusieron de acuerdo sobre si esta escena era una burla intencionada o simplemente una muestra más de su desequilibrio mental. Lo cierto es que el episodio pasó a la historia como uno de los momentos más insólitos de la antigua Roma. Número 6. Presagio literario. En 1898, el escritor estadounidense Morgan Robertson publicó una novela titulada Futility of the Wreck of the Titan. La obra narraba el trágico hundimiento de un majestuoso transatlántico llamado Titan, considerado insumergible. Al igual que el Titanic, el Titan chocaba contra un iceberg en una fría noche de abril en el Atlántico Norte y se hundía, sin suficientes botes salvavidas para los pasajeros. Lo escalofriante es que 14 años después, en 1912, el Titanic sufría el mismo destino. Aunque la novela no fue una predicción literal, la coincidencia de sus elementos y la tragedia real que ocurrió 14 años después hizo que muchos lo consideraran un presagio literario. Número 7. Advertencia ignorada.
El 14 de abril de 1865, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, asistió al Teatro Ford en Washington, D.C. para presenciar una obra llamada Our America Cousin. Era una noche de celebración, pues la guerra civil había llegado a su fin. Sin embargo, días antes, Lincoln había recibido una carta anónima advirtiéndole de un complot en su contra. Aunque no le dio importancia, el aviso resultó ser acertado. Esa noche, John White Bott, un actor y ferviente simpatizante del sur, ingresó al palco presidencial y le disparó a quemarropa. La seguridad del presidente había sido mínima, pues nadie imaginaba un atentado en un lugar público. El asesinato conmocionó al país y marcó uno de los episodios más oscuros de la historia estadounidense, dejando una amarga reflexión sobre el descuido de las advertencias. Número 8. La fiebre del oro. En 1848, el hallazgo de unas pepitas de oro en Sutter's Mill, California, cambió el rumbo de la historia. La noticia corrió como pólvora y en cuestión de meses, miles de aventureros llegaron a la región en busca de fortuna. Esta avalancha de personas, conocidos como los 49ers, convirtió a California en un hervidero de actividad. Surgieron ciudades de la nada y el territorio se transformó rápidamente. Aunque solo unos pocos lograron amasar grandes fortunas, el evento consolidó la imagen de California como la tierra de las oportunidades. Más allá de la riqueza, la fiebre del oro dejó una profunda huella cultural y social que aún define a esta región. Número 9. Libertad sobre ruedas. A finales del siglo XIX, la bicicleta se convirtió en mucho más que un simple medio de transporte. Fue un símbolo de libertad para las mujeres. Hasta entonces, los rígidos estándares sociales dictaban que las mujeres debían moverse acompañadas, usando grandes vestidos que dificultaban incluso caminar. Montar en bicicleta no solo les permitió desplazarse con independencia, sino también deshacerse de los ajustados corsés y las voluminosas faldas que limitaban sus movimientos, optando por prendas más cómodas y funcionales como los pantalones bombachos. Líderes del movimiento sufragista como Susan B. Anthony proclamaron que la bicicleta había hecho más por la emancipación femenina que cualquier otra cosa en el mundo. Aunque algunos conservadores la consideraban indecente, la revolución sobre dos ruedas ya no tenía freno, transformando el papel de la mujer en la sociedad. Número 10. Sabiduría perdida. La Biblioteca de Alejandría, fundada en el siglo III a.C. por la dinastía Ptolemaica, era el centro de conocimiento más grande del mundo antiguo. Albergaba miles de manuscritos procedentes de Egipto, Grecia, India y otras regiones, siendo una joya para la preservación del saber. Sin embargo, la historia de su destrucción está envuelta en leyendas y debates. Algunos apuntan a Julio César, quien durante una guerra en Alejandría, en el año 48 a.C., ordenó incendiar los barcos del puerto, propagándose el fuego hasta la biblioteca. Otros culpan a saqueos posteriores o incluso a decretos religiosos. Lo cierto es que su pérdida simboliza la destrucción irremediable de un vasto tesoro de conocimiento. ¿Qué habría sido de la ciencia, la filosofía o la literatura si esos textos hubieran sobrevivido? Es una pregunta que sigue fascinando a historiadores y amantes del saber, dejando la Biblioteca de Alejandría como un recordatorio eterno del valor incalculable del conocimiento. Ha sido todo por hoy. Si te quedaste con ganas de saber más datos históricos, haz clic en una de las ventanas que aparecen en tu pantalla. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video.